Bueno, y seguimos analizando estos pasajes bíblicos porque a mí me llamó mucho la atención cómo los pensamientos de los hijos de Dios y de las personas maquinan y desordenan todo lo que es la parte del cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Obviamente tenemos en claro que nuestros pecados y del pasado que venimos vienen y afloran, ¿sí? Entonces yo le decía al Señor, ¿pero qué sucede, Señor, con otras personas que han matado, violados o que han hecho un montón de cosas que son muy fuertes y que al convertirte a Cristo y transformar tu vida, porque todas las personas, Dios busca a todos, sin excepción de personas, aunque sé que te puede llegar a molestar, lo sé, pero es un mandato de Dios y está en la Biblia, ¿sí? Me mandó a analizar a Pablo, en donde en 2 de Corintios capítulo 2, porque yo me hacía todas estas preguntas por mis pecados. Digo, Señor, ¿cómo voy a poder servirte con este pecado que me ha perseguido por años? ¿Sí? Ahora que he salido, como que se vienen a mis pensamientos. Entonces el Señor me da en su palabra la revelación de lo que le pasó a Pablo, y Pablo dejó escrito claramente desde el principio, en el capítulo 2, desde el 2 hasta el 4, donde hablaba de que nosotros tenemos que tener gozo y que tenemos tribulaciones. Porque a veces uno se cuestiona, ¿no? Porque te dicen, tenés que estar gozoso, tenés que estar feliz. Y yo digo, ¿pero qué hago? ¿Me pongo una sonrisa así y disimulo? ¿Dejo de ser yo cuando realmente tengo el alma contristada? Pero también sé, Señor, que yo tengo que tener gozo en ti, porque tu palabra lo dice. Entonces entré en una disyuntiva donde la palabra habla del gozo, la palabra habla de ser feliz y confiar con fe, parada y posicionada en Cristo Jesús y que es real, pero también me conlleva esto porque lo veo yo trabajo en los hospitales, trabajo en escuelas, trabajo con mucha gente, trabajo con muchos hermanos en Cristo Jesús y he notado que muchas veces se han sentido tristes. Entonces me hago estas preguntas como facilitadora para poder acompañar a estas personas. El capellán tiene que hacer eso y tiene que plantearse y aprender a escuchar, a ver y a observar a la persona que tiene enfrente, sin juicios de valor, sin prejuicios. Los prejuicios están en nosotros, sin un juicio de valor. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 2, papá es muy sabio siempre cuando te da una palabra y habla claramente de que hay tristeza, ¿sí? Pero que a la vez en el versículo 4 dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, ¿sí? Él escribió, él dejó registro de cómo se sentía y dice, con muchas lágrimas lo escribí. ¿Se entiende? Pablo lloró amargamente, contristado, esa es la palabra correcta, contristado. ¿Por qué? Porque los amaba demasiado. Si vos llorás y te contristás es porque te interesa, te responsabilizás, te posicionás de esa situación y querés cambiar. Ya ahí Dios está obrando en vos. Eso quiero que lo sepas. No te dejes enjuiciar o etiquetar por los hermanos o por alguien que no entiende el dolor que vos portás o que tenés y que Dios lo va a sacar, ¿sí? Porque sabe que lo haces porque te duele, por amor o porque te duele. Entonces, Pablo me sigue enseñando en este capítulo que hay que aprender a perdonar al que me ofende. Perdonar y amarlo. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, Sandra? Sí, perdonar y amarlo. Y vos decís, pero qué injusto. Me hizo daño, abusó de mí, me maltrató. Perdonar y amarlo o de soltarlo. Y vos decís, seguí leyendo, por eso es importante profundizar, ¿no? Dice que en el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. Y ahí vuelve Pablo era una persona muy preparada académicamente y entonces él sabía que el escribir y el dejar las cosas por escrito, dejas por sentado como un documento legal. Entonces él dice,
para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, ¿sí? Y acá me detengo. Yo aprendí algo en el caminar con Dios, ¿sí? En el cual no hay muchas respuestas a veces, pero que en la obediencia está la ganancia. Si vos obedeces lo que Dios te manda, con el tiempo vas a tener ganancia. Entonces, porque también, bueno, hasta ahí, vamos. En el versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si yo lo he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y esto me hace acordar a la familia, lo que yo estaba preguntando. Si vos perdonaste a tu esposo, o a tu esposa, o a tu padre, o a tu madre que te ha hecho daño, es una ganancia no solamente para vos, sino para tu familia entera. Porque todos, al perdonar, sueltan, sanan y continúan sus vidas, tal vez no juntos, tal vez separados, pero sanos. Esta es la idea de esta prédica, mini prédica, el estar sanos, ¿sí? Entonces, sigamos, dice, yo también, dice, no, también los he perdonado, si algo he perdonado por vosotros los he hecho en presencia de Cristo. Y esto es importante que lo tengas en claro. Dice versículo 11, 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y hace un puntico y dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Calcular, Pablo sabía muy bien que había que dejarlo escrito, Pablo sabía muy bien que hay que perdonar, que hay que avanzar, amar, pero también no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Y esta es la última parte que quiero profundizar, donde habla de la ansiedad de Pablo en Troas. ¿Ansiedad? Un hermano en Cristo no debería tener ansiedad. Eso lo escucho todo el tiempo, desde los púlpitos y de todos lados. Los hermanos en Cristo no deberían tener ansiedad. A ver qué dice Pablo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Realmente, él dice en el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. En este caso, él no encontró a su hermano Tito, y eso le generó angustia, ansiedad, y no tuvo reposo en mi espíritu. Muchas veces me siento identificada, que uno está inquieta, preguntándose, buscando respuestas y tratando de hacer lo mejor posible para Dios. Obviamente que Pablo lo habla claramente, pero en el último versículo lo dice claro, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que dice, en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos un grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Clarísimo, Pablo habla clarísimo, ¿sí? A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor a vida para vida. Y hace un punto, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo sabía claramente, ¿sí?, todas estas emociones y esto que pasa en el alma, en el cuerpo, cuando vos estás pasando por determinada circunstancia y situación. Él la tenía claro, por eso lo dejó escrito. En todo este capítulo hace referencia, por eso os escribo, ¿sí? Entonces, él sabía todo lo que uno puede pasar, todo lo que te puede estar atravesando con las emociones mentalmente, ¿sí? Y también espiritualmente cuando estás pasando una situación de crisis o delicado, ¿sí? La muerte, la pérdida, violencia, abusos de sustancias, todo lo que se te pueda llegar a imaginar con todo lo que hay
cuando nosotros miramos afuera en el mundo. Este mundo está gobernado por las tinieblas, está gobernada por un montón de cosas que a veces ni siquiera en nuestros pensamientos pueden ser transitados, ¿no? Porque no lo estamos viviendo. ¿Cuántos niños están siendo maltratados, violentados, abusados? Y nosotros no lo sabemos porque nuestra educación o la formación para con nuestros hijos es diferente. Y esos niños, ¿cómo son cuando crecen? Entonces, posicionate. Antes de enjuiciar y criticar, posicionate. Porque vos, al enjuiciar y criticar, claro, bien, transformás tu vida y la de tu familia, pero afuera hay muchos niños. ¿Qué haces vos por esos niños? ¿Salís con un garrote, con un arma y a pelear y a matar a todo el mundo? ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Cómo pensás que ese niño puede llegar a salir adelante? ¿Haciendo justicia por mano propia? Yo entiendo tu enojo, entiendo un montón de cuestiones porque fui una de las primeras que tuvo que transformar Dios mi corazón para entender. Yo soy una persona que ha pasado, ha tenido un hogar donde ha vivido mucha violencia y ha pasado por un montón de situaciones, pero logré entender, y sin irme de acá, en que Pablo lo habla claramente, que hay que entenderlo, que hay que escribirlo, que hay que amarte, tomarlo para ser obediente y tener ganancia, que es la liberación. Y es poder ayudar a esos niños o a las personas que tengas que ayudar, ¿sí? Ahora, habla claro en el último versículo. Triunfantes en Cristo, no podés olvidarte de Cristo. No podés hacerlo con tu forma o a tu cuenta, sino con Cristo. Sino en Cristo, dice. Triunfantes en Cristo, ¿sí? Habla claro, dice, más a Dios, gracias, ¿sí? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, vos, yo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y después habla claramente, ¿qué olor emanás vos? ¿Qué olor? ¿El olor a muerte o el olor a vida? Pensalo, dice, a esto ciertamente con Dios, somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente hay olor a muerte, para muerte. Muerte y más muerte y más muerte. Pero que hayas entendido, porque da de violencia, más muerte, más violencia. No sé si es la solución, entiendo cómo te sentís, entiendo porque veo con lo que está pasando, pero la palabra es clara, es justa y es reveladora, ¿sí? Si vos ves familias enteras y juventudes enteras que se están perdiendo en las drogas, se están perdiendo en la muerte, ¿sí? La violencia, el juicio, la reprensión no es la respuesta. Obviamente que estamos en un mundo donde hay justicia, donde tenemos un montón de ministerios, el Ministerio de Seguridad, de Justicia, que nos tienen que cuidar y hay límites sociales que debemos cumplir y eso está bien, pero no es la única salida, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Porque habla, si vos tenés un olor que emana de Dios, tenés olor de vida. Si tenés un olor que emana de la oscuridad, tenés olor a muerte. ¿Qué olor emanás vos donde te encontrás? ¿Qué olor emanás? ¿Qué lanza tu boca tú? Palabra de juicio, palabra de perdón, palabra de Señor, me rindo, ayúdame con esto porque no lo puedo hacer, ¿sí? Dice, para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Dice Pablo acá, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros, esta prédica comenzó preguntándome por qué, Señor, yo a veces reacciono de esta manera, por qué soy así, por qué a veces el pasado vuelve a mí, por qué no puedo posicionarme como otras personas. Y ahí hablaba de identidad en Cristo, porque habla claro, en Cristo Jesús uno tiene identidad. Algunos son más simpáticos, otros no, algunos están en el ministerio del servicio, otros están en el pastorado, otros... Hay muchísimo para hacer, mi amado hermano, mi amada hermana, hay mucho para hacer.
no te compares, no te enjuicies, no te juzgues. Perdoná, libertá y posicionate en Cristo Jesús, como dijo Pablo, porque dice, nosotros no somos como muchos, somos distintos, somos nueva criatura al entrar en Cristo, a vivir en conjuntamente con Él, ¿sí? Así que yo te animo, mi amada hermana, mi amado hermano, a que sigas caminando y cuando te hagas preguntas, pedile la revelación de la palabra y pedile a Jesús, pedile a Dios que te encamine, ¿sí? Y espera su respuesta. Dios te bendiga mucho.